Quiero leer una porción de la Escritura que se encuentra en Proverbios 1:7, que lee: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7. Y el mensaje que Dios nos da en su palabra, y para lo cual leemos esto, es para que durante el tiempo de la reflexión este pensamiento esté en nuestro corazón. Dios nos dice: cuánto anhelo que confíes en mi voz. Quiero que conozcas que soy quien sostiene todo con conocimiento. Yo tengo toda la sabiduría y todo lo que tú necesitas. No te llamé para que sigas los caminos del hombre. El propósito que concebí para ti es alto y grande. Y esto es la misión de Dios para cada uno de nosotros: ser portador de mi sabiduría, tener un entendimiento completo y fresco de mis caminos, vivir en temor reverente delante de ti, delante de mí. El Señor dice: yo te llamé para que vivas apartado, consagrado exclusivamente para mí. Quiero que entiendas lo que te he llamado a hacer. Confía en mí. Muchos han seguido el temor del hombre y eso les ha abierto la puerta a la ansiedad, al estrés, a la desconfianza. No te he llamado a vivir de esta manera. Apártate del temor al hombre y abraza el temor reverente a Dios. Entra a la intimidad, al gozo, a la plenitud de vivir en mí y conmigo. Y si lo haces, experimentarás una vida abundante y verás cómo se desvanece todo temor del hombre. Entra a mi presencia con reverencia y asombro y conocerás realmente quién soy yo, dice el Señor. ¿Alguien dice por ahí amén? Pues aunque no lo digas, amén. Esta mañana quisiera hablar de una de las muchas virtudes de Jesús, de las cuales Él quiere que nosotros aprendamos para poder vivir de la misma manera. Hasta los perros van a aprender esta mañana. Y es a practicar la paciencia como Jesús. Levante la mano todos los pacientes, no de los médicos, digo pacientes que tienen paciencia. Álgame, no vinieron hoy. Pues vamos a ver cómo aprendemos. Yo soy muy paciente, ¿eh? No se ríen. Muy en el fondo, pero ya muy allá en el fondo. Y quiero plantear un cuadro para poder hablar de la paciencia de Jesús. Y voy a empezar diciendo que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él predicaba con poder y proclamaba que Jesucristo es el Salvador y el Señor de todos los que creen en Él. Por este mandato divino él predicaba y la élite religiosa judía estaba enfurecida. Arrastraron a Esteban fuera de la ciudad de Jerusalén y ahí lo apedrearon. Fue herido de gravedad hasta que finalmente Esteban murió. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 8, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Así comenzó la historia de Saulo de Tarso. Era un joven judío, líder religioso muy prometedor, y leímos que estaba de pie ahí donde apedrearon a Esteban, y el apóstol, que después se convirtió en Pablo, podemos pensar que él se sentía satisfecho por lo que hemos leído, con lo que había logrado. Por algún tiempo, aunque sea breve, la atención de la gente se enfocó
en Esteban y en la manera tan cruel como había muerto, y por eso dejaron de hablar de Jesús. Los que creían en Cristo lamentaban profundamente la muerte de Esteban. Mientras tanto, la misión de Saulo, que no sé quién se la dio, pero él la adoptó como suya, era exterminar a todos los seguidores de Cristo. A todos, hombres, mujeres, niños. Capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos pintan un retrato oscuro de Saulo. Donde quiera que encontraba personas que creían en Jesús, las arrastraba, las metía a la cárcel. Lo que es más, iba de casa en casa persiguiendo hombres y mujeres porque Saulo creía que la fe en Cristo era una herejía y había que acabar con estas personas. Y en ese tiempo la iglesia prácticamente fue exterminada. Saulo amenazaba con linchar a todos los discípulos del Señor. Pidió cartas al sumo sacerdote para que en las sinagogas camino a Damasco, él pudiera traer presos a Jerusalén a todos aquellos que pertenecían a un grupo llamado El Camino. Este término surge con el profeta Isaías, capítulo 40, y otros pasajes que hablan del camino del Señor. Escuchen, es la voz de alguien que clama. De aquí sale la palabra camino. Abran camino o preparen camino a través del desierto para el Señor. Hagan a una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Entonces, esta expresión, el camino, aparece en el libro de los Hechos. Y de esta manera designaban aquellas personas que creían en Jesús y creían el mensaje que el Señor proclamaba. ¿Cuál era ese mensaje? Dios está restaurando, está salvando a Israel a través del Mesías crucificado y resucitado. ¿Cómo dirán de nosotros hoy las personas que nos rodean? Ahí va, ¿qué? El aleluya, ¿no? Aquellos que aleluya, 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 le dicen los aleluyas. De acuerdo como nosotros vivimos, seguramente así es como nos ven. En los diferentes chambas donde yo trabajaba, uno de los apodos que tenía era el hombre del libro negro. Esa era la Biblia. Porque el libro negro entraba conmigo y estaba en mi lugar de trabajo para el que lo quisiera ver y para el que no, también. Somos llamados de acuerdo con el testimonio que nosotros damos. Lo que Saulo no comprendía era que atacar a los discípulos de Jesús no era más que atacar a Cristo mismo. Tampoco se daba cuenta que no podía vencer a Jesús, porque el Señor resucitó de los muertos y ahora continuaba vivo y activo en la historia de la humanidad a través de su pueblo. Esa labor, esa misión que se autonombró Saulo para exterminar a los cristianos, era imposible de que sucediera. Y sigue siendo imposible de que nos callen las corrientes contrarias. Lucas, que escribe el libro de los Hechos y también escribe el Evangelio de su nombre, que por cierto eran un solo libro, Lucas Hechos, da la descripción de Saulo que leímos nosotros al inicio y nos asegura que eso no es una exageración. Porque quiero mostrarles cómo Pablo se expresaba de sí mismo. Y dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes, muchos del pueblo santo de Dios, de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando lo condenaban a muerte. Yo conozco personas que no toleran leer lo que Pablo escribe, porque dicen, es un hombre petulante. Miren, este es Pablo describiéndose a sí mismo, ¿eh? Suena medio orgullosito, a mi gusto. Y dice, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús, para que blasfemaran contra Jesús.
estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta una ciudad extranjera. ¿Te habría gustado tener a Saulo de vecino? No, ¿verdad? Saulo tenía un odio obsesivo por Jesús y por todas aquellas personas que creían en él. Fuera hombre, mujer, él se levantaba con violencia contra estas personas y las encerraba en prisión. Haría todo lo que fuera necesario para forzar a las personas a renunciar a su fe. Y si Jesús o alguno de sus seguidores eran juzgados, ¿saben qué hacía Pablo? Votaba para que le dieran la condena de muerte. Y aquí surge una pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿Por qué Jesús no detuvo a Saulo antes de que arrasara con la vida de los primeros creyentes de Cristo? ¿Por qué aniquilar vidas inocentes y valiosas? Solo que hay una cosa, Jesús sí lo detuvo. Lo hizo el día que Saulo emprendió su viaje a Damasco. Hay una cosa que nosotros debemos entender, que los planes de Dios no son nuestros planes. Y la manera de pensar de Dios es muy distinta de la manera como nosotros pensamos. Nosotros hubiéramos sacado a catorrazos a Saulo. Hubiéramos nombrado un comité y unos amigos así como César, ligeramente ponchados, y que les dieran una calentadita mínimo, ¿no? No es que el Señor tenía otra cosa que hacer. Él creyó que nada lo iba a detener porque contaba con la autorización de los principales sacerdotes. Le dieron autoridad y la comisión de encarcelar cristianos. Sin embargo, un día al mediodía, una luz del cielo más brillante que el sol resplandeció sobre Saúl y aquellas personas que lo viajaban, y cuando cayeron todos a tierra, oyó una voz que decía lo siguiente. Miren, es que se me olvida que ustedes no hablan el hebreo. Se los traduzco. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿eh? Entonces ahí ven que está Saulo, ¿por qué me persigues? Clarísimo, ¿verdad? Es que digo, el que no sabe hebreo y griego, no. Levante la mano todos los que saben hebreo. ¿Saben fe? En un instante, Jesús detuvo a un fariseo orgulloso y asesino. Me encanta este pasaje. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y que te mostraré en el futuro. Y lo que te voy a mostrar en el futuro. Por favor, use su imaginación. Este hombre se veía con los altos funcionarios, líderes religiosos, tenía cartas y autorización, perseguía a cristianos, y ahora una voz le hablaba, una luz resplandeció y le dijo: ¡hey! Es por aquí. Este es el camino. Este es lo que vas a hacer. No le estaba el Señor pidiendo su opinión, le estaba indicando: dile a la gente que me has visto, que me has oído, dile lo que te estoy mostrando. Y continúa diciendo: y yo te rescataré de tu propia gente, dice el Señor, de los gentiles, aquellas personas que no son judíos también. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, y entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí, por creer en Cristo Jesús. Si tú te diste cuenta, en lugar de aplastar a un hombre obsesionado con destruir la iglesia, Jesús se disponía a convertirlo en misionero.
¿Saben una cosa? A Dios le encantan los casos que nosotros humanos decimos imposibles. Es que este no cambia. Esos son los favoritos de Dios. Todos los rejegos, los necios que no vinieron hoy, son los favoritos. Son como, se le ha de hacer agua a la boca al Señor con ese que dice que nunca, quién sabe qué, esos como Pablo. Y uno se pregunta por qué Jesús hizo algo así. Aunque Saulo perseguía con violencia a los creyentes, la intención y el deseo del Señor era detenerlo, salvarlo y después convertirlo en misionero del Evangelio. Mi hija Lorena, desde muy jovencita, igual que mi hijo Goma, Dios los llamó al ministerio. Y recuerdo que Lore tenía una oración al Señor, o al menos eso platica, que oraba con el Señor. Señor, yo voy donde quieras, menos a Japón. Yo le digo, hijita, no ores así, no vaya a ser que el Señor como a Saulo te lleve justamente a Japón. No, se la llevó a Houston. Era más cerquita que Japón. Por eso necesitaba dar un marco de referencia para poder hablar ahora del modelo supremo de paciencia que es Jesucristo. ¿Por qué Dios quería reiniciar la vida de Pablo? La respuesta es Jesucristo, por Jesucristo. Mira cómo Pablo le escribe a su hijo espiritual y discípulo Timoteo. La siguiente declaración es digna de confianza. Y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el peor de todos ellos. Más adelantito, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aunque aún con los peores pecadores. ¿De quién estaba hablando con el peor de los pecadores? De él. Y dice, de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en él y recibir vida eterna. Este era un hombre cambiado cuando le escribe a Timoteo. De perseguir, prácticamente matar a Esteban, ahora le estaba escribiendo a Timoteo diciéndole, esto es para lo cual el Señor me salvó y esto es algo que yo necesito compartir. 2 veces en este pasaje Pablo hace referencia a sí mismo como el peor de los pecadores. ¿Y cómo es que Jesús trata a un pecador que confiesa sus malas acciones? Pablo dijo, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor fue inmensamente generoso y paciente conmigo, derramó su gracia sobre mi vida y por medio de Cristo Jesús llenó mi corazón de fe y de amor. Todo esto por la paciencia que le tuvo el Señor a Pablo. Ese día, mientras Saulo iba camino a Damasco lleno de odio, de violencia contra los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús y en ese instante que tuvo el encuentro creyó en Cristo y recibió la gracia asombrosa, soberana y misericordiosa de Jesucristo y el regalo de salvación. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo genuino, nos pasa lo mismo. ¿Qué nos pasa? Recibimos una dosis de la gracia asombrosa, soberana y misericordiosa de Dios, porque no lo merecemos, porque también somos pecadores. A lo mejor no somos los peores pecadores, pero por ahí nos peleamos el último lugar. Jesús fue paciente con Pablo porque era una persona especial. Jesús fue paciente con Pablo porque lo quería apartar para misionero. ¿Por eso fue paciente con él? No. Jesús fue paciente en su ministerio terrenal. Y vamos a ver varios ejemplos donde vemos la paciencia de Jesús puesta en operación. En primer lugar, Jesús fue paciente con sus discípulos cuando no entendían sus enseñanzas. Cómo me acuerdo de un maestro en la universidad, porque sí fui a la universidad, no estudié, pero sí iba. Y un maestro,
con doctorados y cosas de esas, que luego vienen aquí a presumir que el Instituto Patrulla los hizo doctores en no sé qué. Este sí era doctor de veras. Y un día nos preguntó, a ver, ¿a las cuántas aprendemos? Y yo decía, ¿cómo que a las cuántas? Pues yo necesito como 3, decía alguien por ahí. No, yo necesito como 5. ¿A las cuántas aprendemos? Les digo lo que dijo el maestro. A la primera, las otras no aprendimos. Entonces podemos seguir escuchando y escuchando y no hemos aprendido. Es como cuando les hablamos a los hijos y no nos hacen caso. Por aquellos que no hacen caso de sus pobres padres. Durante el ministerio de Jesús, Él enseñó verdades profundas de Dios, de su reino, de su plan eterno, pero muchas veces sus propios discípulos no entendían lo que el Señor les decía. Y aunque caminaban con el Señor y escuchaban sus palabras, veían sus milagros, estos hombres como tú y como yo, eran lentos para comprender. Pero a pesar de la falta de entendimiento, Jesús no los descalificó, no los expulsó de su cátedra. Cuando no entendían, lo que hacía era que con paciencia los llamaba aparte y les explicaba las verdades espirituales. En una ocasión, el Señor compartió la parábola del sembrador. Y Jesús enseñó a la multitud de lo que hace un agricultor. Pues siembra la cosecha y depende de cómo lo haga, y etcétera, etcétera, y da fruto a su tiempo y no sé cuánto. Y cuando les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes entendieron, muchachos? No entendimos nada. Entonces el Señor le reveló a sus discípulos el verdadero significado espiritual atrás de la parábola. Y saben, dice la Biblia que el Señor predicaba con parábolas para que no entendieran. Cualquier queja que tú tengas, ahora que llegues al cielo, le preguntas al Señor por qué lo hizo. Predicaba parábolas para que no entendiera la gente. Claro, entendían lo que estaba diciendo, pero no entendían el mensaje espiritual detrás de esas parábolas. Y más adelante Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió con paciencia, he estado con ustedes todo este tiempo y ahorita me vienen y me preguntan que les enseñe dónde está el Padre. Aquí vemos que la paciencia de Cristo era amorosa, por un lado, pero también era formativa. Fue paciente con la inmadurez de sus discípulos y les enseñó hasta que aprendieron. Por eso Él estuvo con ellos un poquito más de 3 años, día y noche. Comían juntos, dormían juntos, iban al mercado juntos, todo el tiempo durante 3 años y medio. ¿Para qué? Para que pudieran aprender. ¿Sabes? Jesús fue paciente también con Pedro. Pedro lo conocemos como un hombre impulsivo. Era un discípulo sincero, pero muy arrebatado. Cuando Jesús anunció que debía padecer y morir en la cruz y resucitar, Pedro intentó impedírselo. Todavía no comprendía la verdad detrás de la cruz de Cristo. Y en vez de que Jesús se enojara, Él fue paciente y lo corrigió con firmeza y no lo rechazó. Tiempo después Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero el Señor no lo abandonó. Y después de la resurrección, Jesús se encontró nuevamente con Pedro y en 3 ocasiones le preguntó al apóstol que si lo amaba. ¿Se acuerdan? ¿Y qué decía Pedro cuando le dijo la primera vez, ¿me amas? La primera salió como disparado, yo creo. No dice la Biblia, yo creo que sí, Señor, yo te amo. Y el Señor con paciencia le decía, pues atiende mis ovejas. Y luego viene la segunda ocasión y, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, apacienta a mis corderitos. 3 veces.
Dígame si eso no es paciencia. Hay otro elemento aquí que vale la posibilidad de mencionar. Jesús fue paciente cuando los discípulos discutían quién era el mayor. La historia la conocen, ¿verdad? Viene la mamá de dos de los discípulos, la mamá. Le digo que a veces las mamás andan donde no las invitan. Y entonces se acercaron con el Señor para que uno de ellos fuera, que se sentara a la derecha del trono y otro que se sentara a la izquierda, ¿no? Y entonces estaban discutiendo quién era el mejor y quién era el mayor. Y lo único que hicieron es mostrar lo que había en su corazón. Habían estado con Jesús, pero seguían los criterios del mundo. Ellos querían un hueso en el gobierno. Es lo que estaban buscando. Jesús no reaccionó con enojo, no los rechazó por su ambición, sino con paciencia les enseñó que el reino de Dios, cuando se trata de grandeza, se mide no por el dominio, sino por el servicio. Y cuando tú le sirves más a los que tienen menos en el reino de Dios, te has colocado en la mera cima. Y eso lo aprendieron poco a poco los apóstoles en la medida que estuvieron con él. De manera que Dios les mostró a través de Jesús el corazón del reino de Dios. Hay otra persona que hay que mencionar aquí que fue Tomás. Jesús fue paciente con Tomás y con sus dudas. También yo sé que conoces la historia. Tomás no creyó el testimonio de los discípulos. Dijo que creería que Jesús había resucitado cuando viera sus heridas y cuando metiera su mano en el costado y sus dedos en los huecos que dejaron los clavos en la cruz. 8 días después Jesús se presentó nuevamente con los discípulos y en lugar de reprender y reprochar a Tomás, con paciencia se acercó con él y le dijo: ¿querías ver mis heridas? Aquí están. ¿Quieres meter tu mano en mi costado? Uy, la Biblia no dice si lo hizo Tomás. Yo creo que no lo hizo. En ese momento, la paciencia, la misericordia de Dios a través de Jesús cambió su corazón y esa duda de Tomás se convirtió en convicción. Gracias a que Jesús fue paciente. No vais a creer que te estoy hablando para que vayas tomando nota, ¿verdad? En un momentito hablamos de qué tenemos que hacer nosotros con esto, porque no creen que estoy aquí hablando y hablando para que luego salgamos aquí que no, sin una chamba. Hay algo que vamos a tener que aprender a hacer, ¿verdad? ¿Ya saben para dónde voy? ¿A hacer qué? A ser pacientes. Jesús fue paciente con Judas. Esto es tremendo. El Señor siempre conoció el corazón y las intenciones que tenía Judas. A lo largo de más de 3 años, Jesús mantuvo a Judas cerca de él. Caminó con él, le permitió escuchar sus enseñanzas. Era parte integral del grupo de los 12 discípulos. Y en la última cena, Jesús lavó los pies de todos sus discípulos, incluyendo los de Judas. El Señor expresó su paciencia hasta el final. ¿Saben por qué? Porque estaba esperando a ver si cambiaba Judas. Por eso dice la Escritura que a veces nosotros creemos que Dios se tarda mucho. No, es que esa es la paciencia de Dios. Nos está dando chance. ¿De qué? De cambiar. Nos está dando la oportunidad de creer. Nos está dando la oportunidad. Por eso no llega la oración que tú estás pidiendo. Por paciente. Hay algo que quiere lograr, como en el caso de Judas. Jesús fue paciente con la multitud que estaba en necesidad. Saben, en una ocasión, en esos pasajes que están ahí referidos en la pantalla, Jesús recibió una noticia dolorosa y buscó un lugar apartado.
Él tenía muy buenas razones para querer estar a solas. Se dolía por la muerte de Juan el Bautista, que era un pariente suyo. Y además estaba cansado por las demandas del trabajo, por su ministerio. Sin embargo, el Señor veía que la gente que lo seguía estaba en una condición en la cual, dice la Escritura, fue conmovido o llevado a misericordia cuando los vio. Dice que los veía como ovejas que no tenían un pastor. Esa era la óptica de Jesús. ¿Qué veían los discípulos? Mucha gente, mucha necesidad. Y a ver cómo el Señor las va a solucionar. Jesús no. Jesús veía con compasión. Y esa paciencia de Jesús se ve en la disposición que tenía con las personas a las cuales amaba y las cuales lo seguían. Raúl esta mañana nos enseñaba cómo la gente alrededor de Jesús no lo dejaba ni siquiera descansar. Y en lugar de reprenderlos, actuó con compasión y paciencia y les daba pan, enseñanza, y algo que tú y yo a veces no queremos hacer con los que nos rodean, atención. Hace algunos años, la gente iba a visitar a otra persona para verla, para platicar con ella. Hoy nos citamos para tomar café. Díganme si no es cierto. Y cuando invitamos a la gente a la casa, ¿qué se espera que haya? Comida. ¿A qué va a haber? Para ver si voy. No, Jesús no era así. Él quería estar con las personas. Y nosotros tenemos que volver a ese principio. ¿Saben? Hay mucho que aprender acerca de la paciencia, porque la paciencia que Jesús nos da es con su gracia, con su amor. Hay otro caso que a mí me gusta mencionar, que Jesús fue paciente con los fariseos, con los religiosos que lo provocaban. Durante su ministerio, Jesús fue provocado constantemente por los líderes religiosos. Los retaban con preguntas para ver si lo hacían caer. Querían utilizar las mismas palabras de Jesús para acusarlo. Y a pesar de las intenciones perversas de estos perseguidores, Jesús siempre respondió con paciencia, con sabiduría, con dominio propio. Jamás, nunca Jesús se enojó. Yo te pregunté, ¿y tú a las cuantas te enojas? Algunos son de mecha corta. ¿No vinieron? El Señor los ve, nos ve, dijo el otro. Jesús fue paciente con la mujer samaritana. Un día junto al pozo, Jesús se encontró con una samaritana. Era una mujer marcada por su historia, por la relación que había tenido con diferentes hombres. Esta mujer llevaba una vida desordenada. Jesús se acercó no para humillarla por su condición, sino que fue para tratar con ella. Lo primero que hizo le pidió agua. Y después con paciencia la llevó poco a poco a reconocer cuál era su verdadera necesidad. Jesús le habló del agua de la vida, de la verdadera adoración, y finalmente le reveló que Él era el Mesías. Y logró conquistar el corazón de esta mujer, porque con paciencia y gracia la condujo a la fe. Jesús sabía de su vida, pero no se lo achacó. Jesús fue paciente con pecadores y publicanos. Cada vez que en la Biblia aparezca publicano, ponle la palabra burócrata. Eso es lo que significa. Pareciera que los burócratas de entonces eran famosos, entre ellos los recolectores de impuestos, porque resulta que había judíos recogiendo impuestos para los romanos de otros judíos, como Zaqueo y Leví. Y Jesús fue y comió con Leví, un cobrador de impuestos. Comió con él. Para el judío, comer es casi lo más íntimo que puede haber entre personas que no están casadas. También se acercó con Zaqueo, un hombre despreciado por su corrupción. Y Jesús no justificó el pecado de estas personas, pero tampoco los trató como casos perdidos. Y su paciencia, lo único que hizo fue transformar sus corazones.
Y Zaqueo, ese que está trepado en el árbol, dice la Escritura que regresó 4 veces lo que se robó. Jesús fue paciente cuando lo arrestaron. Cuando llegó a Getsemaní para arrestar a Jesús, él no huyó, no respondió con violencia. Aunque tenía todo el poder para detener las cosas, él no lo hizo. Él se entregó al plan eterno de Dios. Pedro intentó defenderlo con su espada, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja, ese es el primer torero. Le cortó la oreja al ayudante del templo. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿qué estás haciendo? Se agachó y le volvió a colocar el pabellón de la oreja en su lugar, como si nada le hubiera sucedido. El corazón de Jesús, la paciencia que tuvo, nunca con el deseo de avergonzar a nadie, sino aún incluso de sus propios vengadores. Jesús fue paciente en esos juicios injustos. La Biblia dice que lo llevaron de un lugar a otro, con uno y con otro, las diferentes autoridades y civiles y diferentes rangos. Y la paciencia de Cristo se ve en el hecho de que Él soportó la injusticia sin contaminar su corazón. Y dice la palabra que enmudeció, pudiéndose defender, ni siquiera se defendió. Y creo que el lugar supremo de la paciencia de Dios fue en la cruz. Ahí soportó el dolor físico, la burla, la injusticia, la vergüenza, el abandono del Padre. Los hombres lo insultaban, pero Él no respondió con maldición, sino con bendición. Y en medio de ese sufrimiento, las palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su paciencia, su bondad y misericordia fue lo que alcanzó para salvación de esas personas. Y también llegó la bendición hasta nosotros. Porque aunque no estuvimos en la cruz, Él llevó ahí nuestros pecados. Entonces, de alguna manera, sí, tú y yo contribuimos para crucificar a Jesús en la cruz. Pero el perdón que pidió al Padre nos alcanzó. Y si tú hoy crees en Cristo, el Señor ya perdonó tus pecados. ¿Por qué? Por la paciencia de Jesús. Y ahora nos toca vivir ese modelo. Déjame bajarlo acá al terreno de la tierra y los mortales. ¿Con quién tenemos que ser pacientes? Con los que no nos entienden. ¿Te suena familiar esta cosa? Es que no me entienden. Y nosotros queremos que nos entiendan. ¿Qué necesitamos en esos momentos? Ser pacientes. Con los que actúan por impulso. Estos de mecha corta. Es que mi esposo no sé qué le pasa, se le cierran y los quisiera matar. ¿Qué tienes que hacer con un esposo así? ¿Cómo? Ser paciente. Ser paciente con aquellos que buscan reconocimiento. ¿Sabes lo mejor que puedes hacer es no compitas? Bájate de la escalera, deja que otro ocupe el primer lugar. Sé paciente. Hay quien quiere llegar, le urge llegar al éxito. Pues dale el paso, mano. Ser pacientes con aquellos que tienen dudas. Cuando las personas están viviendo situaciones de confusión, no los juzgues, ayúdalos a que se acerquen a Jesús, que Él es la verdad y la vida. Con aquellos que nos dan la espalda tenemos que ser pacientes y perdonar y actuar con toda mansedumbre. Con los que necesitan ayuda debemos ser compasivos, aunque estemos cansados o estemos pasando nosotros en una necesidad. Piensa primero en aquellos que necesitan ayuda. Con los que nos provocan, hay algunos. Voy a hacer una confesión. Algunos me caen gordos, no de ustedes, pero algunos cristianos, híjole, ¿cómo quisiera yo llevarlos al Señor y a su presencia lo más rápido posible? Es que no hay manera de darles gusto. Aprender a ser pacientes con aquellos
que tienen un pasado difícil, entiéndelo. Pues, si nació así o tuvo una infancia asado o le faltó aquello y mira ahora de adulto está de esa manera, sé paciente con aquellos que tienen que están lejos de Dios, pues no lo conocen. Sé paciente con aquellos que te han hecho injusticias. Sé paciente con aquellos que te han acusado falsamente. La paciencia de Jesús nos tiene que enseñar a perdonar y a devolver bien por mal. ¿Para quién es este llamado? Levanta la mano. Es para mí. ¿Te quieres poner de pie un momentito? Vamos a orar. Yo voy a hacer una oración pública, pero yo no puedo orar por ti. Es necesario que tú abras tu corazón al Señor y que distingas esa escena. Hoy, como rompecabezas, marcamos una serie de cosas a través de diferentes escenarios, y seguramente el Espíritu Santo te movió hacia un lugar, hacia el otro, y a la hora que estuvimos hablando de que hay que ser pacientes a lo mejor tú identificaste, creo que por aquí hay, creo que este es el área que a mí me toca. Cierra por un momentito tus ojos, déjame guiarte en esta oración. Señor, vengo delante de ti porque necesito aprender a ser paciente como Jesús. Ayúdame a poder reflejar su carácter en mi relación con las personas. Dame una doble porción de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, para que mi trato con las personas que me rodean sea paciente. Dame esa quietud para que siempre hable con cuidado y que lo haga con amor. Dame mansedumbre para actuar no por impulso. Líbrame de mi propio orgullo y ese deseo que tengo de reconocimiento. Ayúdame a acompañar con ternura a aquellos que están en necesidad. Señor, en todo momento quiero guardar mis palabras. No me permitas responder a las provocaciones. Dame dominio propio, sabiduría, buen juicio. Cuando enfrente injusticias y acusaciones o dolor, enséñame a no responder con venganza ni amargura. Padre, forma en mí la paciencia que Jesús tuvo conmigo. Y así como Él fue paciente conmigo, así como fue paciente con Saulo, con los discípulos, con los fariseos, con los publicanos, con los necesitados, con todas las personas con las cuales Jesús tuvo contacto. Ahora me toca a mí, Señor, imitar a Jesús y caminar como Jesús caminó, en paciencia.